Les invito a abrir sus Biblias, hermanos míos, en Marcos capítulo 9. Vamos a estar en los versículos desde el 2 hasta el 8 en este mensaje que se llama La Gloria de Jesús. Dice así la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagámonos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias por este domingo que tú preparaste para nosotros. Gracias por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, Señor, siendo alimentados por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos la Escritura. Gracias por dejarnos tu voluntad expresa en las páginas de nuestra Biblia, Señor. Te pedimos en esta mañana que seamos transformados, Señor, al apreciar la gloria de tu Hijo Jesucristo, al apreciar, Señor, tu revelación gloriosa en el rostro de Jesús. Señor mío, ayúdanos, Padre, porque ciertamente somos finitos, y este texto, Padre Santo, nos invita a contemplar la eternidad de tu majestad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. La Escritura nos enseña que el Señor Dios ha tomado la decisión de salvar almas por el Evangelio a través de la locura de la predicación. Y si hay algún texto, hermanos míos, en todo el Nuevo Testamento que ejemplifique la locura de la predicación, es precisamente este. Pues tenemos que explicar, dar a entender, comunicar, exaltar el nombre de Jesús, describiendo lo que estos hombres vieron en este monte alto, del cual leeremos, siendo que nosotros no lo hemos visto. Este es el testimonio ocular de testigos de primera mano de lo que ocurrió esa noche en ese monte alto. Hermanos míos, necesitamos definitivamente de la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad para apreciar en su profundidad correcta todo lo que vemos en este texto. Así que, hermanos, encomendemos nuestros corazones, nuestra mente al Espíritu Santo, que es el Maestro de la verdad, para que nos guíe a la verdad. Vemos en este pasaje, hermanos míos, una muestra de la gloria de Jesús que será completamente revelada al final de los tiempos en su segunda venida. En estos momentos, el mundo presente se encuentra sumergido en total oscuridad espiritual, y esta oscuridad, hermanos, se hará cada vez más profunda, se hará cada vez más intensa antes de que llegue el fin. Pero cuando la historia de la humanidad alcance su punto más oscuro, la esperanza es que de pronto, de repente, la gloria de Dios brillará con toda su intensidad con la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto es algo que nunca debemos olvidar. Si bien es cierto que debemos nosotros concentrarnos en el hecho de que Jesús
ha abierto la puerta, el camino para la salvación. Es en Él y solo a través de Él que nosotros podemos recibir la redención esperada, que podemos recibir la salvación y perdón de nuestros pecados, el don de la vida eterna. No olvidemos, hermanos míos, que la esperanza última y final es que el Señor volverá con toda su gloria. Ese día todas las personas de la tierra le verán, de cada tribu, de cada lengua y de cada nación. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria, como nos dice Mateo 24:30. Vendrá el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus santos ángeles con él, y se sentará en su trono de gloria para siempre, como nos dice Mateo 25:31. Este tiempo que vivimos, hermanos míos, llegará a su final. El tiempo de la humanidad llegará a su conclusión con la aparición del Hijo del Hombre, Jesús el Cristo, en toda su gloria. El día del regreso de Cristo habrá una revelación deslumbrante de su impresionante majestad y de la realeza de su esplendor, hermanos, que va a iluminar todo el planeta Tierra como nunca antes se ha visto desde la creación de todas las cosas. Qué diferente será la llegada de Jesús en su segunda venida. Qué diferentes serán la primera venida y la segunda venida de Jesús. En la primera venida Jesús vino como un bebé en el pesebre y creció y fue un manso carpintero que recorrió el camino de la cruz y murió en ella. Pero en la segunda venida, Él vendrá como el soberano de los reyes de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando Jesús vino la primera vez, no se halló lugar para Él en la posada. Pero en la segunda venida, Él llegará siendo dueño de absolutamente todo en la tierra. En la primera venida, entró a Jerusalén montando un burro. En la segunda venida, sin embargo, se abrirán las puertas del cielo y aparecerá Él montando un corcel blanco, galopando de regreso a la tierra. Y el que monta el caballo blanco se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. En la primera venida Jesús compareció ante Pilato. En la segunda venida todos los reyes de la tierra comparecerán ante Jesús, quieran o no quieran. En la primera venida Jesús llevó una corona de espinas. En la segunda Él tendrá en su cabeza muchas diademas. En la primera venida la sangre de Jesús fue derramada en el Calvario. En la segunda sus ropas están teñidas de sangre, la sangre de sus enemigos. En la primera venida Jesús como oveja no abrió su boca y fue llevada al matadero. En la segunda de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. En la primera venida, hermanos míos, todos le abandonaron. En la segunda venida, Él viene y todos los ejércitos celestiales, vestidos con lino finísimo, blanco y limpio, en caballos blancos, le siguen acompañando al comandante en jefe, al Señor Jesucristo. Este, hermanos míos, es el punto central de la transfiguración de Jesús. Es mostrar un poco, dar un adelanto de lo que será la gloria venidera, un poco de lo que Jesús es en realidad y que no es posible apreciar, acaso Él lo deje manifestar. Si Él no manifiesta su gloriosa naturaleza, su divina realidad, el ser humano es incapaz de ver quién Jesús es realmente. Esto es, hermanos míos, con el propósito de infundir fuerzas a los discípulos y de infundirnos fuerzas también a nosotros. Al escuchar acerca de la muerte de Jesús, al escuchar de su humanidad, de su humildad, todo lo que se enfatiza es el hecho de que Jesús se despojó de su gloria y vino a hacerse como siervo. Al escuchar todas estas cosas con respecto a que Jesús tenía que ser desechado por los ancianos y los sacerdotes, ser muerto, los discípulos habían recibido un duro golpe en el ánimo, un duro golpe en el corazón. Y después de lo que vemos en el capítulo 8 y lo que estuvimos viendo anteriormente, en el versículo 34,
cuando les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los discípulos están de alguna manera desanimados. De alguna manera este llamamiento tan difícil que Jesús les hace, les ha restado fuerzas. No saben qué pensar, no saben cómo conducir su vida, no saben qué van a hacer ahora. Le han seguido al maestro por todos estos años, un par de años y medio aproximadamente, y ahora desean seguir y continuar tras las enseñanzas del maestro. Pero la realidad es que humanamente ellos no tienen el ánimo para continuar. Y no sé si es exactamente la manera en que tú alguna vez te has sentido en tu vida cristiana. Sabemos que debemos seguir al maestro, pero muchas veces no sabemos dónde encontrar las fuerzas para continuar. No encontramos un sentido del por qué es que debemos seguir a Jesús. Pero Jesús decide revelar un poco acerca del futuro glorioso que le espera a Él y nos espera a nosotros en Él, mientras se acerca despacio hacia la cruz. Jesús quiere que entendamos que hay algo después de todo esto, que hay un triunfo después de esta derrota. Que después de la cruz habrá una corona, que después de la muerte habrá vida. El mensaje de la transfiguración, hermanos míos, es muy claro. Que viene un tiempo de gloria en el que Jesús regresará y todo el que en Él haya creído estará con Él para siempre, reinando juntamente con Él. Vemos una referencia de esto en los últimos versículos del capítulo 8. Específicamente cuando Jesús habla en el versículo 38 que dice, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Y atención, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esta es la primera vez en todo el Evangelio de Marcos que Jesús hace referencia a que Él vendría de nuevo. Antes de este versículo, Jesús no había hablado con sus discípulos acerca de que Él regresaría. Aquí es la primera referencia a ello. A veces olvidamos, hermanos míos, que esta es la esperanza final. La esperanza final que tenemos como cristianos, amados hermanos, no es el hecho de que un día moriremos y que nuestras almas llegarán a la gloria. Ciertamente eso es algo emocionante, es algo bueno, es algo deseable, es a lo que aspiramos, pero no es la esperanza final de todas las cosas. Si nosotros pensáramos que únicamente queremos morir, pasar de este mundo y llegar a la gloria con Jesús y que el mundo se las arregle como pueda, hermanos míos, no estamos contemplando la profundidad de la enseñanza bíblica con respecto a que Jesús va a redimir todas las cosas. La esperanza final del cristiano es que Jesús de hecho redimirá todo en su segunda venida. Nuestra esperanza es aguardar el día de la redención total en la que nuestros cuerpos, como nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, serán revestidos de gloria, serán levantados. Si quiere, hermanos míos, podemos ir a Primera de Tesalonicenses rápidamente, solo para hacer énfasis en esto que estamos hablando. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí el Señor empieza a hablar de la santificación que el cristiano tiene una vez que viene a Cristo. Y en el versículo 13, voy a saltarme hasta el versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es aquí, hermanos míos, en donde a final de cuentas tomará lugar la completa redención y santificación de nuestros cuerpos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado los que hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí, hermanos, vemos lo que ocurrirá
con estos cuerpos mortales que dejaremos en la tierra, serán levantados de nuevo y serán unidos a nuestras almas para siempre. Esto, hermanos míos, apunta de nuevo a la esperanza final de la redención total de nuestra naturaleza nueva en Cristo. Vemos también, hermanos míos, que en el capítulo 9, el primer versículo, Jesús hace un anunciamiento. Esto lo vimos la semana pasada. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí Jesús se estaba refiriendo a algunos de sus discípulos. Como veremos esta mañana, ahí se está refiriendo a tres, particularmente a tres de sus discípulos. A ellos se refería y les empezaba a decir que ellos verían parte de esto. Cuando el Señor en el capítulo 9, en el versículo 1, dice que hayan visto el reino de Dios con poder, los académicos y eruditos de todos los tiempos han discutido mucho este pasaje. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo que verían algunos de sus discípulos antes de que murieran? Hay básicamente 5 interpretaciones al respecto. Algunos hablaban de la resurrección. Algunos eruditos piensan que Jesús se refería a la resurrección, que ellos verían la resurrección. Sin embargo, es un poco problemático por el hecho de que la resurrección la vieron todos los que estaban ahí, sus discípulos y muchos más de ellos. Pero Jesús está hablando claramente aquí diciendo que algunos de los discípulos y no todos. Otros dicen que pudiera ser que se refería al tiempo de Pentecostés que empieza en Hechos capítulo 2. Que estaban ahí estos hombres cuando vino el Espíritu Santo con poder. Sin embargo, de nuevo, hay algunas cosas que no concuerdan. Otros dicen que pudo haber sido la destrucción de Jerusalén en el año 70. Algunos más hablan de la segunda venida, pero de nuevo, esto quisiera decir que ellos no pudieron haber vivido todos estos años hasta el día de la segunda venida. Por lo tanto, solo nos queda la única interpretación factible y correcta, que es la número 5, que muchos eruditos hablan, y es la transfiguración que va a tener lugar en los versículos siguientes, en cuestiones de tiempo, 6 días después. Así que vamos, hermanos míos, directamente al primer punto de esta mañana, que se llama la presencia de su gloria. Esto lo encontraremos en los versículos 2 y 3. Aquí vemos, hermanos míos, el cumplimiento de lo hablado por Jesús en el versículo 1, cuando les dice algunos de los que están aquí. Y dice el texto: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. 6 días después de que hablaron con Jesús, 6 días después de que Pedro identificara a Jesús como el Mesías, como el Cristo, 6 días después de que Jesús reprendiera a Pedro y le dijera: niégate a ti mismo, y le dijera a todos los que están ahí: tomen su cruz y síganme. Durante esos 6 días, Jesús y sus discípulos ahora han emprendido el viaje de regreso a Jerusalén. Recordemos que ellos llegaron a la parte más al norte, a Cesarea de Filipo. Ahora, cumplida la misión que tenía Jesús en esa área, van de regreso a Jerusalén. Y los discípulos han entendido ya esto. La razón por la cual están de regreso en Jerusalén es porque Jesús tiene que morir en la cruz. Imagine usted el ánimo que tenían estos hombres. Imagínese usted la manera en que caminaban por esas polvorientas carreteras, brechas que habían en aquel tiempo cerca de Jerusalén. Los hombres que seguían a Jesús, sus discípulos, están desanimados, no tienen ganas de continuar, están entristecidos, saben que es algo necesario. Jesús se los ha explicado ya. Aún han reprendido a Pedro, porque Pedro decía: de ninguna manera te acontezca esto, maestro, ten compasión de ti. Pareciera que durante esos 6 días los discípulos van detrás de Jesús, pero van arrastrando los pies, con las caras largas, desanimados, como autómatas del deber, como algo que hay que hacer, no queda de otra. Pero Jesús no quiere que sus discípulos
vayan de camino hacia la cruz. Vayan acompañándolo a Él de camino a dar su vida en rescate por muchos de esta manera. Y es la misma cosa que nos dice hoy a nosotros mismos, hermanos. La vida cristiana no es una vida en donde nosotros digamos, bueno, ni modos. Esto es lo que hay que hacer. Es triste, es duro. Pero aunque no tenga ánimo, seguiré moviendo los pies. Ciertamente nunca debemos de dejar de mover los pies hacia la meta que es seguir a Cristo. Pero hermanos, lo que quiere Jesús es que cobremos ánimo y que no lo hagamos simplemente como un llamado del deber, el cual en realidad no queremos hacer. Esta es la razón por la cual Jesús ahora toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, a 3 de sus discípulos, a estos 3 que Él eligió soberanamente sobre los demás, para hacer algo que les va a llenar de ánimo, que les va a llenar completamente de unas fuerzas que son tan necesarias. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también experimentemos aquí, que veamos la gloria de Cristo, para que nosotros cobremos ánimo en perseguir, en andar, en caminar la vida cristiana. Jesús quiere que entendamos que mientras más oscura sea la hora en nuestro caminar cristiano, más brilla la luz de la esperanza de su segunda venida. Elige a Pedro, a Juan y a Jacobo, como he dicho ya. ¿Por qué razón? Hermanos míos, ciertamente ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo son mejores que ninguno de los 12 que están ahí. Sin embargo, Pedro, Juan y Jacobo cumplirían una función muy específica y muy particular después de que el Maestro ascendiera a los cielos. Pedro, el gran predicador en Pentecostés que vemos en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, tenía que estar completamente seguro, convencido y lleno del Espíritu para predicar como predicó. Por eso es que lo lleva. Juan asimismo estaría con Pedro junto a él en el concilio de Sanedrín, cuando se levantarían y empezaran a hablar. Además, Juan escribiría la primera carta de Juan, la segunda, la tercera, el Evangelio de Juan y todo Apocalipsis. Él cerraría el canon. Tenía que estar cerca de la visión que les iba a dar el Señor Jesucristo de su gloria. Además, Jacobo, que escribió la carta Santiago, ese es otro nombre que tiene Jacobo. Él se quedaría como la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Estos hombres jugarían, hermanos míos, un rol y un papel muy importante en establecer el fundamento del cristianismo en los tiempos de la iglesia primitiva. Dice también el texto que se los lleva a un monte alto. Lucas nos dice en la misma narración que estaban orando, que Jesús subió al monte a orar y se los lleva con él. No sabemos qué monte fue, hermanos míos, se discute si fue el monte Hermón o algún otro monte, pero lo que sí nos dice el texto era que un monte alto, un monte que probablemente se distinguía de del resto de montes que estaban ahí. Y el texto dice, y se transfiguró delante de ellos. Y aquí, hermanos míos, es donde empieza la dificultad real al explicar este texto. ¿Qué significa que Jesús se transfiguró delante de ellos? Ellos fueron los testigos oculares y estos son los relatos que nos han dejado. Pero debemos esforzarnos, hermanos míos, por ir un poco más a profundidad en el entendimiento de lo que ocurrió en esa noche. La palabra usada aquí para transfigurarse es el griego metamorfos, de donde obtenemos nuestra palabra en español metamorfosis. Esto implica un cambio de forma, un cambio radical. Y es lo que está sucediendo con Jesús. Está cambiando de una manera radical y profunda, una transformación total. Esto es una transformación de una forma a otra, un cambio visible de apariencia que resulta de dentro del cuerpo mismo. Esa es la idea de la palabra metaformos. Lo que vemos aquí, hermanos míos, es lo que vemos también en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice cómo es que Jesús vino a la tierra. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó forma de hombre y ahora lo que está haciendo es mostrándoles a sus discípulos la transformación contraria.
está perdiendo, está desvelando, está quitando por un momento su forma humana para mostrarle a sus discípulos, a estos tres, quién Él es realmente. Y no solo en sentido de su identidad como el Cristo, no solo en sentido de su misión de ir a morir a la cruz para salvar pecadores, sino, hermanos míos, en una muestra de su auténtica naturaleza. En pocas palabras, estos hombres estarían viendo frente a sus ojos de qué es que Jesús está hecho. ¿De qué está hecho el hombre que tenemos delante de nosotros? ¿Quién es? ¿A qué vino? ¿Y de qué está hecho Jesucristo? Esto es lo que vemos, hermanos míos, en este pasaje. Él veló su gloria, cubrió su deidad al venir a la tierra, la vistió, la recubrió con la humanidad de un siervo, semejante a los hombres, pero sin pecado. Pero debajo de su humanidad, Él es Dios, completamente Dios y verdaderamente ambos, Dios y hombre. Todo lo que nos hace hombres a nosotros, seres humanos, Jesús también lo tuvo en su encarnación. Y ahora, hermanos míos, nos muestra que el hecho de que haya sido revestido de una humanidad y encarnado entre nosotros, no quita un solo ápice, un solo gramo de su deidad. Y por un momento, Él decide revelar y manifestar su gloriosa forma divina a través de su apariencia externa, a través de su apariencia física. Por un momento Jesús deja ver un poco de su gloria interna de manera externa, de tal forma que estos tres hombres hechos del polvo de la tierra pueden presenciar la gloria del Hijo del Hombre como es realmente. Su soberanía, su santidad, su gloria, su eternidad, su verdad y todo lo que Jesús es, en unos minutos es expresada en una intensa luz. Dice el versículo 3, la siguiente parte, dice así: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos no encuentra palabras para describir humanamente lo que ocurrió en ese lugar, y dada el contexto histórico en el que vive, él piensa sus ropajes, sus vestiduras, es como si alguien los lavara tan blancos, pero tan blancos, a un grado que dice, nadie en la tierra los puede hacer tan blancos. Esto es fuera de este mundo, esto no es natural, esto no está en los confines de lo que el ser humano conoce, esto va mucho más allá. Lucas en el capítulo 9, versículo 29 nos dice que era resplandeciente, que estaban resplandeciendo, que había una luz que emanaba, que salía de Jesús y a través de su ropa. Esto quiere decir, hermanos míos, que Jesús estaba brillante, centelleante, deslumbrante, intensamente luminoso. Era una luz como la que vemos por décimas de segundo cuando cae un rayo y el relámpago ilumina la noche oscura. La diferencia es que esta luz era una luz que se mantenía, estaba ahí de forma sostenida. Y como si la luz de todos los relámpagos del cielo salieran del cuerpo de Jesús. También nos dice, hermanos míos, que hizo brillar su rostro y sus vestiduras y todo lo que les rodeaba. Jesús literalmente está, hermanos míos, físicamente encendido de adentro hacia afuera, como si fuera un rayo viviente lleno de gloria. Sabemos, hermanos, que lo más probable, no hay razón para pensar lo contrario, que este evento ocurrió en la noche, porque Lucas 9 nos dice que los discípulos estaban rendidos de sueño, estaban cansados y se estaban durmiendo, estaban quedándose dormidos. Recordemos que ellos habían subido a orar, Jesús sube a orar y se los lleva con ellos, y ellos están rendidos de sueño. El velo de la noche sirvió para acrecentar la majestad de su gloriosa luz, dejándonos saber así que en medio, hermanos míos, de la oscuridad, cualquiera que sea la oscuridad que estamos pasando, Él es la luz que resplandece y lo ilumina todo. En Mateo capítulo 17, versículo 2, nos dice algo muy interesante también.
Dice que su rostro resplandeció como el sol. Es decir, que la intensidad de la luz del rostro de Jesús no les permitía a estos tres hombres fijar sus ojos directamente en Él. Quizá tuvieron, hermanos míos, que cubrirse un poco los ojos para protegerse del intenso resplandor del rostro de Jesús. Esta, hermanos míos, es la intensa gloria radiante de Jesús, que por unos instantes, que por un momento, Él muestra a sus discípulos tal cual es. Y debemos entender, hermanos míos, que aún el hecho de que Jesús les haya mostrado este momento de gloria no significa que estos hombres presenciaron en su profundidad y en su totalidad toda la gloria de Dios. La presenciaron verdaderamente, aunque nadie puede humanamente contemplar la gloria de Dios completamente, porque Dios habita en la luz inaccesible, nos dice Hebreos. Aquí, hermanos míos, lo que estamos viendo es lo que nos dice Salmo 104 en el versículo 2. Voy a leer el versículo 1 de hecho y luego el 2. Dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Hermanos míos, esto es lo que está ocurriendo en el monte alto, en el monte de la transfiguración. Jesús, verdadero Dios, se cubre de gloria, se viste de luz, una luz no que viene de fuera y que Él refleja, sino que Él emana esa luz porque Él es luz. Esta es una experiencia, hermanos míos, que ninguno de los tres discípulos podría olvidar jamás. La recordarían para siempre. Por eso es que vemos en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo, cuando Juan está escribiendo el Evangelio, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros. Y dice Juan: y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Además, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 a 18, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, Pedro está diciendo, nosotros no venimos a inventar esto. Nosotros no leímos esto en un libro de cuentos para niños. Nosotros no estamos escuchando invenciones de personas que inventan fábulas. Dice que ellos lo vieron con sus propios ojos. Dice, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahí, hermanos míos, vemos de nuevo cómo Pedro no olvidaría esto. Y aún en sus años, ya entrando en la vejez, él escribiría acerca de estas cosas. Además, hermanos, Juan volvería a ver esto en una visión, pero ahora en la isla de Patmos. Juan volvería a estar delante de la presencia de Dios y volvería a contemplar su majestad, estando desterrado en esta isla por causa del Evangelio. En Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 9, les voy a leer, hermanos míos, y vale la pena que escuchemos todo hasta el versículo 18, lo siguiente. Dice él: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo.
Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto, hermanos míos, es lo que vio Juan en la isla de Patmos. Lo que estamos viendo hoy en el texto de Marcos capítulo 9 es un adelanto, es una probada, es una muestra gratis, si usted lo quiere ver así, de lo que Jesús les está comunicando a sus discípulos, diciéndoles: no teman, vayan tras de mí, síganme, venid en pos de mí, tomen su cruz, niéguense, vayamos a Jerusalén, vayamos en buen ánimo, porque después de la cruz viene la gloria, después de la cruz viene el triunfo. Y esto es lo que comunica este pasaje a todos nosotros, hermanos. Que después de todo lo que nosotros experimentemos aquí en esta tierra, no importa que tan difícil sea negarnos a nosotros mismos, no importa que tan difícil sea tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, después de todo esto, viene la gloria con Cristo. Nos reuniremos con Él. Por unos instantes, hermanos míos, estos 3 hombres ven a Jesús removiendo el velo de su humanidad, y entonces les muestra su divinidad, su deidad. Es como Jesús diciendo: muchachos, necesitan un poco de ánimo, vengan, les muestro algo. Necesitan fuerzas para continuar hasta Jerusalén, necesitan fuerzas para empezar, después de que yo me vaya, a predicar el evangelio a todas las naciones. Vengan conmigo, tengo algo que mostrarles. Y así, hermanos míos, como lo necesitan ellos, lo necesitamos nosotros. Necesitamos saber que la historia no ha acabado. Estamos en medio de la historia. Pero la redención total, el clímax, el punto final de esta historia, aún falta por verse. Y esa va a ser la mejor parte. No solo necesitamos ver, hermano mío, la compasión del carpintero de Nazaret, sino la gloria del Rey del universo, pues ambas cosas, inseparables y unidas en la obra y la persona de Jesús, son los que nos hacen caminar día a día hacia adelante, mirando la esperanza que tenemos frente a nosotros, hermanos. Ahora pasemos al punto número 2 de esta mañana. Vamos a ver los profetas de su gloria. En los versículos 4 a 7 vamos a encontrar lo siguiente: que en medio de esta impresionante transformación aparecen 2 personas. Dice el versículo 4: y les apareció Elías con Moisés. Como salidos del cielo, hermanos míos, de pronto aparecen estos 2 profetas, Elías y Moisés. Ahora, ¿por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 10? ¿Y por qué estos 2? ¿Por qué específicamente Elías y Moisés? ¿Por qué no alguno de los demás? ¿Por qué no Ezequiel o Jeremías? Hermanos míos, porque estos 2 personajes, estas 2 personas, estos 2 profetas, representan 2 cosas muy claras: la ley y los profetas. Representan las 2 divisiones del Antiguo Testamento. Moisés, el humano dador de la ley, aquel que Dios eligió para dar la ley a Israel. Y por otro lado está Elías, el gran defensor de la ley. Ambos, ellos 2 juntos, son la totalidad del contenido del Antiguo Testamento. Ambos, Moisés y Elías, testificaron del Mesías mucho antes de su llegada. Y dice el texto que hablaban con Jesús. Estaban teniendo una conversación con Jesús. Imagínese usted eso. Están aquí estos 3 hombres mirando
la transfiguración, la gloria de Dios en Jesucristo. Y de pronto aparecen estos dos hombres. ¿Cómo Pedro supo, o cómo los discípulos supieron que esos son Moisés y Elías? Hermanos, el texto no nos dice. No nos dice. Lo que sabemos es que ninguno de los tres hombres que estaba ahí pudo de ninguna manera haber conocido personalmente ni a Elías ni a Moisés. Pero lo que podemos nosotros sí saber, hermanos míos, es que Pedro identificó a Jesús diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sabemos que Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es probable, hermanos míos, que estos hombres sabían quiénes estaban ahí por revelación directa del Padre. Es de esos momentos en donde estos hombres, no sé si le ha pasado, como estando en un sueño, que tú dices: yo sabía que esta persona que estaba ahí era tal, pero en realidad no sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Del mismo modo, estos hombres estando ahí, claramente, en un instante, identifican quiénes son estos dos personajes. Son Moisés y Elías. Y Lucas nos dice, hermanos míos, algo muy interesante. Porque aunque Marcos nos dice que estaban teniendo una conversación con Jesús, Marcos no nos dice de qué hablaban. Pero Lucas sí nos lo dice. Dice que hablaban de su partida. Hablaban con Jesús de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra partida aquí se refiere en el original a éxodo, de su salida, de su partida. Esto se refiere a su muerte, esto se refiere a su salida de este mundo, de regreso al Padre, de regreso a la diestra del Padre en la gloria del cielo. Y de esto es que estaban hablando. Mientras que Pedro humanamente quería detener a Jesús de ir a la cruz, tanto Moisés como Elías hablaban con él de su partida, es decir, qué es lo que iba a acontecer después de su muerte. Él tendría que ascender a los cielos e irse. Dice el versículo 5: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro está completamente fascinado con lo que está viendo. Y no podemos culparlos, hermanos míos. Estos hombres están ahí, Pedro está fascinado y empieza a hablar. Y vamos a ver que él no sabía de lo que estaba hablando, pero algo tenía que decir. Es Pedro tenía que hablar. Hermanos míos, creo que nosotros hubiéramos estado igual que Pedro, fascinados, queriendo estar ahí con Jesús más tiempo. Lucas dice en 9:32 que el sueño los rendía, pero que ellos permanecieron despiertos. Y ahora esto definitivamente, lo que está ocurriendo en el Monte Alto, ha sacado de ese sueño a estos tres hombres. Absolutamente el mejor lugar es estar con Cristo, hermanos. Y esto es lo que Pedro está diciendo. Vemos que la siguiente mitad del versículo 5 nos dice: hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. La palabra enramada aquí, hermanos míos, es literalmente tabernáculo. Un tabernáculo es una cabaña. Y Pedro lo que está diciendo es: ¿por qué no nos quedamos aquí? Nos quedamos aquí y hacemos 3 cabañas, 3 tabernáculos, 3 enramadas, y nos quedamos aquí un tiempo más. Esto muy probablemente, hermanos, hace referencia a lo conocido en el pueblo judío como la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Se celebra una vez al año por 7 días, de acuerdo a Levítico 23, y es una de las 3 celebraciones más importantes para Israel, porque les recordaba al pueblo de Dios que fue Dios el que los sacó de la tierra de Egipto y los hizo habitar en tabernáculos, en cabañas, sustentándolos y proveyéndoles en el desierto. Y Pedro lo que está diciendo, lo primero que se le ocurre es decir: quedémonos acá y hagamos 3 tabernáculos. Festejemos esto, quedémonos aquí 7 días más, como en la fiesta de los tabernáculos. Sabemos, Jesús, que tienes que morir y no lo podemos detener. Esto nadie lo puede evitar. Pero ¿acaso no podemos retrasarlo un poco? Y quedémonos aquí y festejemos. Miren a Pedro, ni siquiera
está pidiendo construir una cabaña para cada uno. Dice, una para ti, Jesús, uno para Elías, uno para Moisés, y aquí nos quedemos. Eso es lo que está diciendo Pedro, hermanos míos. Y en realidad es que Pedro está hablando por hablar. Después de ver la muestra de divinidad de Jesús, después de ver la gloria que sale de Jesús, Pedro cree que puede hacerle una enramadita para que Jesús se quede ahí unos 7 días y que todos se queden ahí juntos disfrutando. En el versículo 6, hermanos, continúa el texto y vemos que nos dice el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Recordemos que Marcos es quien está escribiendo este evangelio que estamos estudiando, pero no olvidemos, hermanos míos, que Marcos no fue testigo presencial. Pedro fue testigo presencial y él está contando los hechos a Marcos y Marcos los está escribiendo. Entonces imagínese usted a Pedro contándole a Marcos lo que ocurrió ese día y diciéndole, bueno, yo les dije que construyamos 3 enramadas, y luego contándole a Marcos, pero la verdad, Marcos, es que yo no sabía ni lo que estaba diciendo, porque estaba yo aterrado, tenía yo miedo. Es lo que está diciendo Pedro, está haciendo casi Pedro una confesión a Marcos ahí, diciendo, mira Marcos, yo la verdad dije lo que se me ocurrió, ¿qué querías que dijera? Yo estaba muerto de miedo junto con Juan y Jacobo. Y esto es lo que nos está diciendo el texto, hermanos míos, que ellos estaban aterrados, tenían miedo. Él es el que está narrando todo esto y está confesando a Marcos el miedo que ellos tenían. Cualquier hombre, hermanos míos, que tenga una experiencia con la gloria de Dios, queda espantado, queda en gran temor, y así ha sido siempre en la Escritura. Recordemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve una visión de Jesús sentado en un trono alto y sublime. Dice el capítulo 6 de Elías, el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Y dice que por encima de él habían serafines, estaba lleno de serafines el lugar. Y cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros y con 2 volaban. Y uno a otro daba voces, es decir, gritaban, alzaban la voz diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Y entonces, ¿qué dice Isaías cuando ve todo esto? Que de pronto sus faldas llenaron todo el templo. Hubo algo que llenó completamente el templo en su visión. Y que los quiciales de las puertas de ese templo, las bisagras, hermanos, de las gigantes puertas del templo, dice que empezaron a temblar ante la voz del que clamaba. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo yo hombre de labios inmundos y habitando entre pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Esto, hermanos míos, es siempre una constante, un patrón que es invariable cuando hombres pecadores tienen un encuentro con la gloria del Señor. El hombre teme, y esto lo hemos visto ya en otras ocasiones, hermanos míos, en este Evangelio de Marcos. El temor, el miedo que produce la santidad de Dios, la manifestación de su gloria. Pero Mateo nos dice que Jesús les dirá después que no teman, que no teman. Él es el que está mostrando su gloria, como he dicho ya, con el propósito de infundirnos ánimo. Lo que nos lleva al tercer punto de esta mañana, el propósito de su gloria, versículos 7 y 8. En estos versículos, hermanos míos, en realidad es en donde vemos de hecho la más grande demostración de la gloria del Hijo. Por si esta manifestación de luz, por si esta transfiguración, esta transformación en gloria no fuera suficiente, ahora va a venir algo que es en realidad, como he dicho ya, la más grande demostración de la gloria de Jesucristo, la revelación total de la gloria de Jesús. Dice el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra. Vino una nube, hermanos míos. Esto es, no que la nube estaba en algún lugar
y se acercó hasta ellos. No en ese sentido es que vino, sino que la palabra que nos da la idea más exacta es que de pronto se formó. De algún lugar de pronto cobró presencia esta nube. La nube los rodeó. De hecho, Mateo nos dice que esta era una nube de luz. Era una nube de luz y los rodea, los cubre. Esta, hermanos míos, es la nube de la gloria del Dios viviente. Esta es la nube de la gloria Shekinah de Dios. Este es el peso eterno de gloria que vino de pronto como una nube de luz. Y esta nube, hermanos míos, aquí en el Nuevo Testamento no es la primera vez que se menciona. El pueblo judío estaba acostumbrado o de alguna manera familiarizado con el hecho de escuchar de la nube de gloria del Señor. Esta es la nube de gloria que aparece en el Antiguo Testamento. Es la nube de gloria que guió a Israel en el desierto. Esta es la nube de gloria que se puso entre Moisés y los israelitas y Faraón y sus ejércitos para protegerlos antes de cruzar el Mar Rojo. Esta es la nube de gloria, hermanos, que apareció a Moisés cuando oró pidiendo ver la gloria de Dios en el monte Sinaí. Esta es la nube de gloria que llenó el tabernáculo cuando estuvo completado en Éxodo 40, capítulo 40. Si usted lee la parte final de Éxodo 40, ¿cómo termina Éxodo? Con la nube de gloria de Dios llenando el templo. Esta es la nube de gloria que llenó el templo también cuando Salomón lo construyó y llevó el arca en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 10. Esta es la nube de gloria de la presencia manifiesta de Dios el Padre. Esta es, hermanos míos, la mismísima presencia divina del Padre eterno. Esta es la nube que estamos viendo aquí. Y sigue el versículo 7 y dice: y desde la nube una voz que decía. Este es Dios hablando directamente, hermanos míos, sin intermediarios. Directamente desde la nube viene esta voz que dice: este es mi Hijo amado. Esta no es la primera vez que escuchan esta voz. Esta no es la primera vez que se ha escuchado al Padre apuntando a su Hijo y diciendo: este es mi Hijo amado. Es lo que ocurrió en este mismo evangelio que estamos estudiando, Marcos capítulo 1, en el bautismo de Jesús, y que descendió el Espíritu como paloma y se escuchó la voz desde el cielo señalando a Jesús como el Hijo amado del Padre. Este es mi Hijo amado. La única diferencia es que ahora el Padre agrega algo muy importante y dice: a Él oíd. Cada persona de la divinidad señala al Hijo. El Padre señala al Hijo, el Espíritu Santo señala al Hijo, y Jesús mismo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora el Padre dice: a Él oíd. A Él es quien tienen que oír. En todo, a Él oíd. En todo lo que hagan, en todo momento, en todo lugar, en toda situación. Es a Él, a mi Hijo amado, a quien tienen que oír. Esto, hermanos míos, es un imperativo. Esto es una orden. Dios no está dando una sugerencia. Dios no está diciendo: si quieren pueden escuchar a mi Hijo. Jesús no está diciendo: si tienen tiempo, oigan lo que Él tiene que decir. No, Él está dando la orden: a Él oíd. Y es una orden, hermanos míos, es un imperativo en plural. Lo que quiere decir que no está hablando aquí el Padre únicamente a Pedro, sino que está hablando a los tres que están ahí. Por extensión nos habla a todos los que estamos viendo este pasaje. Es a Él a quien tenemos que oír. Es a Jesús a quien tenemos que oír. El Padre ha hablado en el Antiguo Testamento muchas veces por los profetas, pero ahora, dice Hebreos capítulo 1, nos habla por el Hijo. Por el Hijo nos habla. Y dice el Padre: a Él oíd. Él es la sustancia misma del Padre, la manifestación de su gloria. Y esto, hermanos míos, nos señala la exclusividad de Cristo. La exclusividad de Cristo. Es algo que a la gente no le gusta escuchar. Porque cuando el Padre nos dice: a Él oíd, también nos está diciendo:
No oigan a nadie más, es a Él. Eso habla de la exclusividad. Es decir, no hay diferentes caminos para llegar a Dios. No hay diferentes enseñanzas y al final todas nos dirigen a Dios. No, el Señor dice solo a Él. Por extensión, a ningún otro más. No oigan a ningún líder religioso, no oigan a ningún líder político, no oigan a ningún otro líder espiritual, no oigan ideas humanas de la sociedad o la cultura, no oigan a nadie, sino solo y exclusivamente a mi Hijo amado, a Jesús. Solo a Él. Y dice el versículo 8, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Hermano mío, lo que estamos viendo aquí es que Mateo 17 nos narra que después de oír la voz, de hecho, Mateo nos dice que Pedro estaba todavía hablando cuando se escucha la voz desde el cielo, como diciendo, Pedro, no es momento de hablar, es momento de oír, a Él oír. Y no solo eso, nos dice también Mateo que ellos cayeron postrados sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y es ahí donde Jesús entonces se acerca a ellos, los levanta y les dice, no teman, no teman. Y cuando ellos levantan la mirada, ya no hay nadie más. Solo está Jesús. Elías había desaparecido y Moisés también. La nube había desaparecido, solo quedaba Jesús. Ambos, Elías y Moisés, con todos los profetas, habían ya salido de la escena, ya no están, y al mismo tiempo, esto es simbólico, pero es real, porque ya no están físicamente ahí, su tiempo, su función y sus ministerios han concluido, y ahora solo permanece Jesucristo. Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el único Redentor, no hay ningún otro. Cristo no comparte su gloria con absolutamente nadie, solo Cristo tiene el lugar de prominencia, la supremacía de Jesús sobre todas las cosas, y por eso es que cuando estos hombres se levantan después de ver la gloria de Dios, el único que tienen enfrente, al único que pueden acudir, el único en que pueden encontrar redención es en Jesucristo. A Él oíd, dice el Padre. Todos los profetas están en este caso, hermanos míos, junto con Juan el Bautista que dijo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y ahí está Jesús solo en el monte alto frente a sus discípulos. Lo han hecho, han presenciado su gloria y ahora han recobrado nuevas fuerzas. Esto haría que estos tres hombres, hermanos míos, nunca dejaran de seguir a Jesús. Tendrían, por supuesto, sus altibajos, pero nunca le dejarían, a pesar de los peligros que enfrentaron, a pesar de los problemas, las persecuciones, las cárceles. Pedro estuvo incluso dispuesto a ser crucificado boca abajo por Cristo, pero no dejarían de seguirle hasta el final. Y es así con todos nosotros también, hermanos. Debemos contemplar, buscar en las páginas de la Biblia, tener un encuentro personal, profundo, con la gloria del Dios vivo. No servimos a un Dios muerto, ni servimos, hermanos míos, a simplemente una serie de conductas religiosas o tradiciones eclesiales. Hermanos míos, seguimos a aquel que estuvo muerto, pero que está vivo. Y que Él quiere que tengamos una relación directa con Él y le sigamos hasta el final, entendiendo y sabiendo que por muchas cosas que enfrentemos en nuestra vida, por muchas cosas que nosotros podamos sufrir a causa del Evangelio, viene la gloria futura del Hijo y nosotros, los que hemos creído en Él, solo por fe, solo por gracia, reinaremos con Él para siempre. Recapitulando, hermanos míos, y cerrando este mensaje, vemos a estos hombres desanimados después de la noticia de la muerte de Jesús. Y vemos que después de estos 6 días de estar caminando de regreso a Jerusalén sin fuerzas, Jesús los toma, los lleva al monte alto, se transfigura y les muestra su gloria, y les dice el Padre, a oíd. Ellos caen postrados, y así nosotros, hermanos, debemos postrar nuestra vida en sumisión a Él.
Ciertamente no podemos vivir en nuestras rodillas, no física y literalmente, pero sí debemos hacerlos de una manera espiritual, estando siempre en sumisión al Rey de Gloria. Debemos oírle a Él como el Padre ha dicho y no ser necios. El necio oye a todos y a nadie al mismo tiempo. Se enamora del perseguir algo, alguna cosa, pero no sabe nada. No oye, aunque le hace caso a cualquiera. Y esta vida, hermanos míos, de estar escuchando a todos y a nadie, pero no escuchando, no oyendo a Jesús, lo llevará a la ruina, a la peor de las ruinas, que es la destrucción del alma. Pero Dios nos dice, a Él oíd, a Jesús, al Cristo, a Él oíd, a mi Hijo amado. La necedad más grande, mis hermanos, es oír la voz del Padre e ignorarla. Es ignorar el hecho de que el Padre señala a su Hijo y dice, a Él oíd. Y después de escuchar estas palabras que el Padre nos dice a todos los que estamos escuchando este mensaje hoy, es necio desestimarlo, desecharlo, para complacer a nosotros mismos, complacernos a nosotros mismos en lo que nuestros oídos quieren escuchar en vez de escucharlo a Él. Diferentes personas tenían diferentes ideas sobre Jesús. Pilato tenía una idea sobre Jesús. Herodes tenía una idea sobre Jesús. La gente de la aldea natal de Jesús tenía una idea sobre Jesús. Dios dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd y a ningún otro. Y les invito, amigos míos, amados hermanos, a que centremos no solo nuestros oídos, sino nuestra mirada y todo lo que es nuestra vida en servicio, en obediencia a Cristo y a Él oíd. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo y se hizo hombre, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque nos muestra en las páginas de la Biblia un poco, Señor, de esa gloria venidera que tendremos en Él, Señor, en su segunda venida. Haznos desear esa segunda venida de nuestro Rey, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, a la realidad última de que es solo en Él que tenemos la esperanza de la redención total, Señor. La redención final de todas las cosas, en el que, Señor mío, Él vendrá triunfante, Señor. Y que estaremos con Él para siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.